Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Voy a abordar en este videoprograma una de las cuestiones más controvertidas, que más polémica y que más debate están generando en la población, como es la dación en pago. La dación en pago, de la que todos hemos oído hablar en alguna ocasión, que muchos están practicando y que otros no conocen exactamente cuál es su contenido y su funcionalidad. ¿Qué es la dación en pago para comenzar? La dación en pago es un mecanismo jurídico en virtud del cual, en el caso concreto que nos ocupa, un banco o caja de ahorros lo que hace es aceptar como vía para poner fin a la relación obligacional que tiene con otra persona, que en este caso es el deudor hipotecario, acepta recibir algo diferente a lo pactado en un principio. Es decir, en un principio, en el contrato de préstamo, se pactó que el deudor lo que iba a hacer era, en determinados plazos, hacer llegar al banco o caja de ahorros unas cantidades concretas, cuotas, para pagar el préstamo que se le otorgó en un principio. Sin embargo, por razones sobrevenidas, el deudor se ve en la imposibilidad de poder cumplir con este compromiso y es entonces cuando entra en funcionamiento lo que se conoce como la dación en pago. Es decir, el banco acepta como pago no las cuotas convenidas, sino un bien diferente. Acepta como pago la entrega de la vivienda. Sin más, con la entrega de la vivienda, el banco ve resarcido inicialmente el compromiso que adquirió con el deudor, entregándole un dinero, y el deudor se ve liberado del compromiso asumido para con el banco, que era pagarle durante un tiempo unas cuotas determinadas, y le entrega su vivienda. De esta manera, con la entrega de la vivienda, ambas partes zanjan una relación obligacional que de otro modo hubiera durado bastante más tiempo o hubiera podido ponérsela a fin a través de procedimientos más expeditivos como son principalmente la ejecución hipotecaria o el desahucio, como bien todos conocéis. La dación en pago no aparece contemplada de una manera específica en el propio Código Civil. Si vosotros buscáis y analizáis la totalidad de este conjunto normativo, no vais a encontrar un artículo específicamente dedicado a regular este mecanismo jurídico. Sin embargo, sí hay referencias indirectas a esta dación en pago y, en consecuencia, hay que concluir interpretativamente que la dación en pago tiene cabida dentro de la normativa jurídica civil española. De hecho, tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal Supremo han reconocido la dación en pago como medio alternativo para poner fin a una relación jurídica entre partes, en este caso entre el banco o caja de ahorros y el deudor hipotecario, y por tanto tiene plena carta de naturaleza. Sin embargo, sí que quiero hacer un énfasis especial en el artículo 1859 del Código Civil Español. Porque este artículo, que os invito a que leáis, dice expresamente que nadie podrá proveerse, es decir, apropiarse de un bien dado en garantía o en fianza, por ejemplo, garantía sería la hipoteca, ni tampoco disponer de él. Es decir, el Código Civil Español contempla como prohibido la posibilidad de que nadie se pueda proveer, es decir, apropiar de un bien, en este caso la vivienda, ni tampoco disponer de ella como consecuencia de un derecho real de garantía que se hubiera podido constituir sobre esa vivienda. Dice taxativamente que está prohibido. La pregunta, en consecuencia, es: si está prohibida la dación en pago, ¿por qué se aplica en tantas y tantas ocasiones? ¿Por qué nadie, parece ser, está elevando la voz para escribir este argumento en un procedimiento judicial, los tantos y tantos que se están llevando a cabo? ¿Por qué motivo este artículo parece que, como si no existiera, parece que nadie, o bien porque lo desconoce, o bien porque no lo quiere aplicar, desconocemos el motivo o el por qué, parece un artículo que está condenado al ostracismo? Fijaros una cosa. En el año 1889, que es cuando se redacta, o mejor dicho, se promulga el Código Civil Español, por tanto, es la fecha a la que se retrotrae este artículo, la exposición de motivos de este cuerpo normativo decía que si se había prohibido expresamente la dación en pago en este artículo,
se debía principalmente a que había un interés por parte del legislador de proteger a la parte más débil en el contrato, que en el caso que nos ocupa sería siempre el deudor. ¿Por qué? Pues porque se trataba de protegerle frente a posibles abusos. Abusos que ya existían en 1889 y que lamentablemente siguen, y de qué manera, existiendo hoy. Pues bien, fijaros una cosa. En aquel tiempo se entendía que había que establecer esta normativa y prohibirla específicamente, no la dación en pago, sino que nadie se pudiera apropiar o disponer de un bien en virtud de ella. ¿Por qué? ¿Por qué se decía esto? Bueno, pues porque había casos, en aquel tiempo eran muchos, en los cuales una persona pues se había comprometido a ciertos pagos y en el caso de que se produjera un pequeño impago, ello habilitaba ya a la entidad acreedora, al acreedor, para que pudiera proceder a apropiarse del bien y a disponer del mismo. Pues bien, para evitar e impedir que esto pudiera suceder, para poner freno a esos abusos, lo que se hizo, por tanto, fue prohibir taxativamente la dación en pago en los términos a los que me he referido y que contempla y regula el artículo 1859 del Código Civil Español. Dicho lo cual, queda claro, por tanto, cómo está contemplada esta normativa, cómo está contemplado desde el punto de vista civil el tema de la dación en pago en España. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica la dación en pago se lleva a efecto, como bien sabéis. La pregunta es, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la doctrina en general está admitiendo esta posibilidad? Hay algunos juristas que lo sostienen porque afirman que los acuerdos entre partes, incluso aunque sean contrarios a la normativa legal, pudieran tener efectividad, de hecho la están teniendo, siempre y cuando no vulneraran aquella en su base principal, es decir, siempre y cuando no fueran contrarios a su propia naturaleza. Es decir, aquí se da una primacía al acuerdo de voluntades siempre y cuando ello pudiera suponer una solución al problema que las partes tuvieran planteado, incluso aunque pudiera ser contrario a la norma legal. Esto es algo muy debatible, muy discutible, como lo son todas las cuestiones en derecho, y esta evidentemente es una más, sobre la cual yo ni siquiera tengo una idea muy clara y por tanto tampoco me puedo manifestar en este sentido, aunque soy claramente partidario de seguir sosteniendo los argumentos que mantenía la exposición de motivos del Código Civil de 1889 que ya os acabo de exponer. Si vamos al momento actual, bien sabéis que aparte de la ejecución hipotecaria o desahucio, que es una de la medida más drástica que se ha tomado hasta este momento para resolver aquellos casos en los cuales el deudor hipotecario no pudiera hacer frente a los compromisos asumidos frente a la entidad financiera, que sabéis es el banco o caja de ahorros, es sin duda la medida más drástica, pero eso no quiere decir que sea la única. Hay otras, como puede ser, por ejemplo, una reestructuración de la deuda con una quita, es decir, con una condonación o perdón de parte de la deuda que se debería o que se debiera, y hay otra que es la dación en pago. La dación en pago ya hemos visto en qué consiste. La dación en pago, sin embargo, hay personas, entre las que me incluyo, que no entendemos por qué hay organizaciones que sostienen como un gran logro la existencia de la dación en pago y por qué sostienen como poco menos que la mejor de todas las soluciones posibles una medida que, atención, es una medida claramente contraria a los intereses del deudor, porque si lo que se pretende es proteger el derecho a la vivienda y, por tanto, que el deudor hipotecario permanezca en su vivienda y no sea lanzado, expulsado o desahuciado de ella, no se puede entender cómo hay organizaciones que están esgrimiendo como bandera y como logro y también como éxito la dación en pago, es decir, la solución de algunos problemas a través de este mecanismo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la dación en pago implica, por un lado, que la persona que entrega su vivienda pierde la vivienda en la que ha estado residiendo. Pero no solo eso, pierde también la totalidad de las cuotas que ha estado pagando hasta ese momento. Es verdad que esa cantidad puede ser mayor o menor, teniendo en cuenta el momento en el que se haya producido el incumplimiento o incumplimientos de los compromisos asumidos. Pero obviamente siempre pierde el deudor. ¿Y quién gana? Bueno, pues aquí el que gana es la entidad financiera. Aunque haya intereses que no entendemos muy bien por qué, estén esforzándose en hacernos creer que no es así. A los bancos se les entrega en una bandeja de plata
una vivienda, un montón de viviendas. Concretamente, son ya más de 45.000 las daciones en pago que ha habido en este país entre los años 2012 y 2014. Entregarle al banco en una bandeja de plata esas viviendas implica que el banco no va a tener que acudir al procedimiento de ejecución hipotecaria, porque si acude al procedimiento de ejecución hipotecaria es algo que no le interesa en ningún caso al banco, porque supone gravámenes para él y muchas dificultades de tiempo y de espacio. Por tanto, que nadie se equivoque, la dación en pago es una mala solución. No es nada loable, no es nada apetecible y no hay que luchar por ella. Es erróneo. No entendemos los argumentos de quienes sostienen que es la mejor de las soluciones. La PAC, en su web oficial, bueno, si realmente esta medida fuera tan buena como ellos dicen, no se entiende por qué no publican los datos relacionados con el número de daciones en pago que se han conseguido en los últimos tiempos a través de la acción de las plataformas de afectados por las hipotecas, o PAC. Sí aparece, sin embargo, el número de suspensiones de desahucios conseguidos, que son 1.663 hasta la fecha, suspensiones que no implican una solución definitiva al caso, por cuanto hoy puede ser suspendido un desahucio y mañana la comisión judicial puede personarse nuevamente ante mi casa y expulsarme de ella. Es decir, es un mecanismo dilatorio que puede tener un periodo de tiempo muy breve y que en ningún caso soluciona los problemas de raíz a que se enfrenta el deudor hipotecario con la posible expulsión o desahucio de la vivienda en la que reside junto con su familia. En definitiva, no podemos admitir que la dación en pago sea una medida, una buena medida, ni siquiera algo por lo que haya que luchar. Es más, habría que descartar la dación en pago como medida alternativa y como solución a los problemas del deudor. Habrá que atacar de raíz cuál es el origen de toda esta problemática. Y la raíz radica en que los préstamos hipotecarios han sido titulizados. Al haber sido titulizados, el acreedor, es decir, el banco o caja de ahorros que se hace pasar por acreedora, ya no lo es al haberlo transmitido o vendido. En consecuencia, si se persona en un procedimiento para pedirle al juez que se nos eche de nuestra vivienda, está arrogándose una legitimación de la que carece y en consecuencia ese procedimiento debería ser declarado nulo por parte del órgano jurisdiccional, como hemos visto en el videoprograma anterior. Por tanto, cualquier medida que no tenga por finalidad buscar solucionar de raíz y buscar la anulación del procedimiento y, en consecuencia, la permanencia del deudor hipotecario en su vivienda, porque no se puede acreditar quién es el acreedor para instar al juez para que eche, en su caso, a ese deudor de su vivienda, es por lo que el juez debería paralizar el procedimiento y declarar nulo todo lo realizado hasta ese momento, en tanto no se acredite quién es legítimamente el acreedor que puede instar la incoación de ese procedimiento de ejecución hipotecaria. Todo esto sé que puede sonar un tanto extraño. Realmente todavía hay sectores muy pequeños o minoritarios que esgrimen esta argumentación. No sabemos por qué motivo hay organizaciones, las más implantadas socialmente, que siguen defendiendo a capa y espada la dación en pago como un mal menor, cuando no es que sea un mal menor, sino que es un mal y además es un mal muy grande. Por lo tanto, consideramos y considero que la dación en pago debe de ser desechada y que en ningún caso se debe de luchar por su consecución, sino todo lo contrario. No hay que admitir ninguna propuesta de los bancos que en su caso te propongan una dación en pago. Y no hay que hacerlo porque los bancos buscan sus propios intereses. Ha habido un momento en que no admitían la dación en pago porque tenían tantas viviendas en su haber que no les, para que os hagáis una idea, no les cabían ya más y en consecuencia no sabían qué hacer con tanta vivienda porque no las podían vender en el mercado. Ahora parece que les interesa un poquito más. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Pues os lo voy a explicar. Porque ahora han venido a España lo que se conocen como los fondos buitre, algunos de los fondos buitre más importantes que hay en el mundo, y lo que han hecho ha sido comprar a los bancos esas viviendas. Y lo han hecho a precios de risa, a precios módicos. ¿Vale? Entonces, esos fondos buitre se han hecho a cambio de una pequeña cantidad, con gran cantidad de ese parque de viviendas y
lo que están haciendo, bien directamente o bien de forma indirecta, es alquilarlos a su vez a aquellas personas o familias que previamente habían sido los propietarios de las mismas, a través de lo que se conoce a veces como los alquileres sociales. El alquiler social está muy bien, pero en este caso concreto, si es producto y consecuencia de una dación en pago, habrá que considerarla siempre como una medida muy negativa. En consecuencia, el pedir o al haber intentado activar una iniciativa legislativa popular para que la dación en pago fuera contemplada a nivel legal como una medida de primer orden para como solución a los problemas del deudor hipotecario, no entendemos a qué fue debida, ni entendemos tampoco ese aferramiento a la dación en pago por parte de algunas organizaciones. En consecuencia, la dación en pago es un mecanismo jurídico previsto no en el Código Civil, pero sí de una manera indirecta y sí reconocido por la doctrina y la jurisprudencia. No es una solución. Algunos juristas y yo voy a sumarme a ese lema, sostenemos que ni dación ni pago como lema, porque entendemos que la dación no tiene razón de ser, por las razones que acabo de esgrimir, y desde luego en ningún caso debe buscarse como solución para un posible impago, dado que a lo que hay que ir es acortar de raíz, en base a la nulidad del procedimiento, lo que se está haciendo con el tema de los desahucios y con lo que se está haciendo en los casos de incumplimiento de los compromisos por parte de los deudores hipotecarios. Por tanto, no sé si os he podido aclarar un poquito en qué consiste la problemática de la dación en pago, pero aquí quedan expuestos algunos de los puntos básicos sobre los que una cuestión tan controvertida, tan debatida y tan polémica como esta, pues ha sido y sigue siendo objeto de opiniones por parte de cualquiera de las personas que formamos parte de la población de este país.